en la sesión que podíamos tener, que habíamos tenido ya en una ocasión anterior, tiene tres elementos de manera general. El primero, orientado hacia la parte de zonas climáticas, orientado hacia las zonas de adaptación de los sistemas de producción agrícolas y ganaderos, que nosotros retomamos para darnos una idea de cómo es que las forrajeras, las plantas forrajeras se han adaptado a esas zonas, ¿vale? Entonces tenemos que entrar a un enfoque de climas, características climáticas, características no tan profundo, pero hablar de manera general de características de suelo, orografía, cosas por el estilo que nos van a ayudar a delimitar los climas y por consecuencia las modificaciones que vamos a tener para cada una de los grupos vegetales, el que vamos a estar estudiando a lo largo del curso. El segundo, que es con el que voy a empezar, corresponde principalmente a herbario y herborización, pero lo voy a dejar un poquitito más amplio en el sentido de colecciones científicas, colecciones botánicas científicas, ¿vale? Aquí lo que me interesa es que conozcan la importancia de las colecciones científicas, que no solamente se queden con la idea de que lo único que podemos hacer con plantas son herbarios, sino que hay otros tipos y mecanismos de conservación de información, de conservación de material genético y de conservación vegetal y aprovechamiento. Y también los mecanismos en los que podemos aprovechar estos recursos. El tercero, que es de hecho el grosso en información, el más cargado en información, que corresponde a morfología, taxonomía e identificación de gramíneas, haciendo énfasis en la importancia forrajera, importancia económica, importancia ecológica o importancia comercial o de algún otro estilo relevante de algunas plantas que corresponden a las gramíneas. Y el último tema ha sido muy particular y muy rápido, corresponde a morfología y taxonomía, identificación e importancia de leguminosas. ¿Vale? En el mismo tenor. Es un grupo vegetal más grande, pero para la cuestión ganadera es un grupo de plantas más reducido. Entonces, el grosso de información son a nivel de gramíneas, de lo que llamamos familia Poaceae. ¿Vale? Ahora, ¿por qué quiero empezar con colecciones científicas haciendo énfasis en herbario? Dos puntos importantes. El primero, en este tenor vamos a requerir entrarle de lleno a la parte de colecta, porque tienen que entregar una colecta y esta colecta va a estar, necesitamos poder, denme un segundito, pero me saco. Vamos a necesitar generar colectas y se tienen que entregar al herbario. Entonces, en ese sentido, tenemos atraso porque ustedes ya se van a regresar en las próximas semanas a Chapingo, si es que todo corre conforme a lo estipulado en el calendario de regreso. Entonces, necesito que tengamos suficiente información para que ustedes puedan colectar material en sus zonas de origen y llegar ya prácticamente con sus colectas para revisar, identificar y poder entregar al herbario. Entonces, por eso voy a empezar con esta, ¿vale? Y la segunda postura es que necesitamos que tengan una base sólida con respecto a la parte de colectas y importancia de las colecciones científicas. Y hago énfasis en que ustedes deberían tener, porque este es un tema que se aborda en el curso, al menos en el curso de biología vegetal de tercero de preparatoria, y se llega, esa es una desventaja, a abordar en el curso de clasificación de plantas de importancia agronómica del plan propedéutico. Pero esa es una optativa, ¿vale? Entonces partimos del supuesto de que algunos de nosotros en este curso ya tenemos algunos antecedentes, ¿vale? Entonces, si hay alguna duda, con toda confianza me indican y podemos avanzar, ¿vale? No, profesor, ninguna. Ok, sí, además permítanme, porque no sé por qué mi computadora se está poniendo
como que se quedó triste con varias semanas sin clases, porque no me deja ni siquiera avanzar. No sé por qué se quedó activo el marcador. Regálame un segundito, si ya habíamos podido avanzar. Listo. Ok. Según, no sé por qué, ok, ya cambió. Miren, vamos a empezar a mencionar de grandes rasgos la definición de bancos de germoplasma antes de entrar a la parte de herbarios, ¿vale? Un banco de germoplasma es una colección de material vegetal vivo y entre comillas la parte de que debe de estar vivo, ¿vale? Podemos tenerlos en formas de semillas o esporas y sus objetivos generales se pueden centrar en básicamente tres partes. Nos interesa localizar, recolectar y conservar plantas que consideramos de alto interés para la sociedad, ya sea porque son referentes para el aprovechamiento, consumo, alimentación, industria o que son individuos que se encuentran en alguna categoría de riesgo para la extinción, ¿vale? Entonces, esos son los tres objetivos generales de los bancos de germoplasma. Además de eso, intentan promover y realizar conservación de la diversidad genética de cultivos, obviamente de interés, y especies silvestres, autóctonas o específicamente en plantas en peligro de extinción. Eso es lo que nos va a interesar para tener como bancos de germoplasma. Ahora, como los principales bancos de germoplasma, ¿ya cambió mi diapositiva? No. No. No, profesor. No sé por qué está tan lento esto. Los jardines botánicos son uno de los ejemplos más básicos de los bancos de germoplasma. Los bancos de germoplasma, vuelvo a mencionar, van a ser colecciones de organismos vivos. Hacer mucho énfasis en que son organismos vivos, ¿vale? A los jardines botánicos los consideramos como instituciones habilitadas, ya sean por órganos públicos, privados o pueden ser asociativos, quiere decir públicos, asociaciones entre instituciones públicas y privadas, que se van a caracterizar por la exhibición de colecciones científicas de las plantas vivas. Quiere decir que vamos a tener los cuerpos completos de las plantas y se exhiben, pero para exhibirlos deben de tener toda la información correspondiente a las plantas. Me refiero nombre científico, clasificación, origen y básico, al menos usos. ¿Vale? ¿Cuáles son los objetivos principales de un jardín botánico? Los jardines botánicos vamos a tener algunos objetivos principales que tienen que ir enfatizados o generalizados desde los objetivos primordiales de los bancos de germoplasma. Hablamos, por ejemplo, nuevamente de la conservación, la investigación, la difusión y también aquí podemos introducir la parte de la enseñanza. ¿Vale? Cuando hablamos de jardines botánicos, vamos a hablar, normalmente los jardines botánicos son muy regionalizados. Por ejemplo, en México, en la zona norte, tenemos que corresponde a uno de los jardines botánicos específicamente de zonas áridas, correspondiente principalmente a cactáceas y crasuláceas. Tenemos en Brasil ubicados, por ejemplo, que es un jardín botánico que corresponde, está en Río de Janeiro. Y exhiben principalmente, si se dan cuenta, el contraste, ¿no? Tenemos un jardín botánico en la zona norte de México, que es la zona de desierto, y tenemos obviamente plantas de su región, ¿no? Que están orientados hacia la parte de la conservación y exhibición. En la parte de Brasil, que la mayor cantidad son climas cálidos, tropicales, pues vamos a tener principalmente especies de esos climas. Nada más como dato cultural, no sé si ubican esta planta. Esta planta corresponde a el famoso planta flotante, que son se me fue el nombre, permítanme. Mal llamados nenúfares.
plantas acuáticas de hojas flotantes. Esta, por ejemplo, es el género Victoria, una planta acuática endémica de Brasil y tiene el récord mundial de las hojas más grandes. Hojas de plantas acuáticas más grandes e incluso pueden soportar alrededor de 20-25 kilos en su lámina y flota sin problemas, ¿vale? Normalmente les llaman nenufares, el género nenufar es otra planta, esta redonda en específico, de esa forma es el género, lo mencioné, el género Victoria. Ahora, los jardines botánicos tienden a ser regionalizados precisamente para minimización de los costos. ¿Alguien en alguna ocasión ha visto esta estructura? ¿No tiene idea de dónde sea ese jardín botánico? La parte inferior izquierda. Andrea, Mande. ¿no has escuchado de algún jardín botánico famoso? Pues, según yo hay uno en CU y hay unos pequeños. Bueno, sí, pues en el CU, pero me refiero más famoso que el de CU. Supongo que sí, pero en este momento no me acuerdo, la verdad, profesor. Ok, Abril. ¿No les mencionaron jardines botánicos en su prepa? No. Entonces, ¿qué hicieron? Dibujar plantitas, profe. Ay, qué triste. Pues aquí vamos a seguir. El jardín botánico del Q, este es solo una de las salas y mi idea es que vean la estructura externa y una idea de la estructura interna. Y esta es solo una de las salas. El jardín botánico, el Q, de Q, es el jardín botánico más grande del mundo. Obviamente no es este, vuelvo a mencionar, bueno, este es solo una sala, ocupa kilómetros. Es un jardín botánico considerado el más grande, más diverso del mundo. Era una idea de se encuentra en el Reino Unido y tenía la idea de hacer una representación de todas las plantas del mundo. Entonces hicieron expediciones prácticamente todo el mundo para enriquecer ese herbario, ese jardín botánico. Y hasta nuestros días sigue aumentando su colección y es vuelvo a mencionar, es el jardín botánico más grande del mundo y con más especies incorporadas a su colección. De aquí nos podemos brincar de lleno bueno, antes de entrar a los herbarios, porque vamos a entrar a una parte muy particular. ¿Qué otros bancos de germoplasma podemos encontrar además de los jardines botánicos? César. César Pacheco. La verdad no sé, profe, no se me viene nada. ¿Y tú, Bruno? Bruno Rivas. El que se encuentra en Noruega, ¿o dónde se encontraba? Que almacena todas las semillas ¿cómo se llama? Del mundo, por si hay alguna crisis. Ok, perfecto. Pero a ese también le llamamos un banco de germoplasma, orientado principalmente a la conservación de semillas. ¿Vale? Son bancos de semillas. Perfecto, Bruno, muy bien. ¿Qué otro podemos mencionar? También existen los bancos de conservación, ¿no, profe? ¿Cómo cuáles? Profe, los que tienen en los laboratorios, Muy ¿cómo se bien. llama? Ok, In vitro, perfecto. me parece que se llama, ¿no? Perfecto, conservación in vitro. Y ahí viene por ejemplo, lo que comentaba Shea, ¿verdad, hija? Sí, profe. Sí, estos sistemas de conservación normalmente vienen enfatizados en dos tipos o dos características principales.
son conservaciones in vitro, quiere decir ya sea en frasco de vidrio, en medios de cultivo, o también la generación de cultivos in vitro para la conservación criogénica. Y pueden ser esporas en aquellos individuos que no producen semillas, por ejemplo, helechos o otro tipo de organismos. Pueden ser incluso plantas parcialmente completas, o sea, con órganos vegetativos en conservación in vitro, o incluso conservación de semillas en conservación criogénica. ¿Vale? Algo muy similar a lo que se hace también con las colecciones de conservación de bancos de germoplasma en animales. En animales es más común guardar óvulos, guardar semen o guardar embriones en conservación criogénica. Es algo similar, ¿vale? Aquí nos va a interesar conservar material precisamente para que podamos tener para alguna de las crisis, de las crisis que se estilan, que están en puerta, pues tener material de donde generar alimentos. O incluso por ahí se escucha la idea de ya nos acabamos el planeta Tierra, vamos a buscar otro, llevémonos, en lugar de llegar y revisar qué materiales hay y empezar una domesticación, llevemos material ya domesticado. Más o menos es algunas posturas un poco más, también un poco de ciencia ficción. Pero bueno, están impulsadas en esa forma de pensamiento. Ahora, ya que nos damos una idea general de los sistemas de conservación, en las colecciones científicas, principalmente bancos de germoplasma, podemos brincar de lleno a los herbarios, que es lo que nos interesa de manera general a nosotros en este momento. Los herbarios van a ser una colección de plantas o partes de las plantas secadas o secas, y nos interesa que estén bien conservadas. Por conservadas me refiero a que sus estructuras estén completas. Tenemos que poderlas identificar y tienen que venir acompañadas de información, como cuál, lugar y fecha de colecta. La fecha es extremadamente importante, ¿vale? ¿Dónde se recolectó? ¿En qué hábitat? Y podemos incluir demás información, pero el lugar y la fecha son de lo más relevante. ¿Por qué? Porque a mí me interesa conocer la distribución y dónde se encontró esa planta. ¿Y la fecha por qué? ¿Qué características debe de tener una planta que vamos a colectar para una colección científica, como lo es como lo es un herbario? Aran Jusek. Torres, ¿no está? ¿Están aplicando la de me conecto y me paso a mejor vida? No, profe, disculpe, es que no lo escucho bien, yo no tengo buen internet. De hecho, ni veo la presentación. Ok, a ver, voy a repetir la pregunta y me dices si escuchas bien. ¿Qué características debe de tener una planta para poder ser colectada? Me refiero a qué características debe de tener para que yo la pueda considerar como apta para incluirla a una colección científica, específicamente un herbario. Y de allí nos va a la siguiente pregunta. ¿Por qué es extremadamente relevante la fecha? Bueno, una planta primero debe estar completa, ¿no? Debe tener todas sus partes. ¿Cuáles son todas sus partes? Sí, o sea, debe tener desde el tallo, flor, hoja, en caso de tener, no debe estar enferma, por ejemplo, no debe tener algún tipo de daño. Y la fecha es importante porque se mantiene un registro de cuándo se colecta, cuándo se cortó, cuándo se metió en el barrio, y pues se va un control de registro, ¿no? Ok. Ok, ¿y qué pasa si mis plantas no tienen flores? ¿Qué decisión tomarías? O sea, que la planta naturalmente no tenga flores o que yo No, colecte. que tú encontraste una planta, te interesa, pero en ese momento no hay flores.
Podría yo hacer 2 tomas, una de cuando no hay flor y regresar cuando ya esté floreando, ¿no? Podría ser. Ok, perfecto. Perfecto allí, y nada más voy a hacer una precisión de expresión. Les digo que soy muy, de repente, no siempre, soy medio especial con las formas. Las plantas no florean, las plantas florecen, ¿vale? Florear, una reata, ¿vale? Entonces nada más con ese detallito. Y lo demás está casi perfecto, ¿vale? Nos interesan plantas completas. ¿Por qué nos referimos plantas completas? Lo vamos a precisar más adelante, pero lo menciono de una vez. Plantas completas, preferentemente completas. Por eso dice plantas o partes de plantas secadas. Debemos de tener, si son plantas pequeñas o herbáceas, mejor dicho, vamos a tener raíces, tallos, hojas que corresponden a los órganos vegetativos. Y vamos a requerir también órganos reproductivos, me refiero flores, inflorescencias, preferentemente frutos, y obviamente si hay frutos hay semillas. Puede haber variaciones dependiendo de las plantas que voy a colectar, y eso los voy a mencionar más adelante, ¿vale? Ahora, ¿por qué es relevante la fecha? Si tú colectas plantas que no tienen flores, te lo voy a decir así, no sirven para un herbario. Porque para que yo pueda llegar a identificar plantas a nivel de especie, o incluso a veces cultivares, subespecies, cultivares o variedades, requiero órganos reproductivos. Si no tengo órganos reproductivos, a lo mejor te digo el género, te digo la familia, tal vez, pero no puedo aseverar qué especie estoy colectando. ¿Vale? Entonces requieres colectar órganos reproductivos. A eso es a lo que voy. Entonces, que tú colectes una planta en floración corresponde a marcar su fecha, porque esa va a ser información que vamos a incorporar al herbario. Si tú requieres colectar una planta, imagínate que tú estás investigando Bromus catharticus, por ejemplo, un pasto muy común, y resulta que tú lo encuentras y me dices, y tú quieres encontrar ese pasto en la naturaleza para hacer una colecta y poder trabajar con el material. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Irte a pasear por todo el país a ver si encuentras? Te vas a un registro de herbario, localizas la planta que tú requieres colectar, checas características morfológicas, checas en qué lugares ha sido colectada y checas la fecha en la que se colectó, porque eso te va a ayudar a identificar qué planta se encontró en qué lugar y en qué fecha la encontraste con flores o en floración. ¿Sí queda claro más o menos? Ok, si se dan cuenta, los herbarios, vuelvo a repetir, son colecciones biológicas. ¿Cuál es puedo decir, Alan, que un herbario es un banco de germoplasma? Sí, profesor. Bueno, yo lo entiendo como que sí. ¿Alguien que diga que no? Cris, ¿tú qué opinas? Que no, ¿Por qué no? Porque no están vivos. Bruno, ¿porque no están vivos? ¿Qué más? No, Argumenta. Profe, Dime. bueno, yo considero que no, porque en un herbario es meramente ¿Por informativo, qué? ¿no? Ok, Y perfecto. en palacios, pues puede uno ir a comprar ahí variedades para pues, llevarlo a plantar a algún área. Bueno, ojo, un banco de germoplasma difícilmente te va a vender a menos que sea un laboratorio comercial, pero normalmente, o privado, que es lo que mencionábamos al principio, ¿no? Pero normalmente la gran mayoría corresponden a instituciones públicas, entonces prácticamente te regalan el material si es con fines de investigación, ¿vale? Pero está perfecto. ¿Por ahí alguien más quería comentar alguna otra cosa, Bruno? Que en el banco de germoplasma un requisito es que estén vivos, ¿no? Ok. Y
Y en los herbarios, pues, como se puede notar en las muestras que está ahorita en la diapositiva, pues no están vivos. Ok, perfecto, muy bien. Me da gusto porque va quedando claro. Perfecto. Ojo, los bancos de germoplasma tienen un objetivo principalmente de conservación de material. Por eso es importante que estén estos organismos vivos o que tengan partes de donde podamos regenerar las plantas completas. En el caso de los herbarios, por ahí ya lo comentó, si mal no recuerdo fue Aran, es un banco de información, solo es un banco de información. En un banco de germoplasma también localizamos información, también tienen datos de colecta, usos y además podemos ver la planta, ¿no? Viva. En el caso de los herbarios, normalmente podemos tener en un espacio muy reducido de tamaño una cantidad impresionante de plantas que nos van a dar mucha información, datos de colecta, datos de importancia, datos de distribución, fechas de floración, principalmente la distribución, que es lo que nos va a interesar mucho, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que voy. Entonces, recapitulando, un herbario no lo podemos considerar como un banco de germoplasma, pero sí lo vamos a considerar como una colección científica. Entonces, y eso es donde convergen estos dos tipos de espacios. Tanto los bancos de germoplasma como los herbarios se consideran instituciones o colecciones científicas, ¿vale? Aunque tienen muchas virtudes en similitud, las vamos a separar principalmente por estos dos. Vamos a separar precisamente por estas características que ya mencionaron varios de los compañeros, ¿vale? Entonces, recapitulando en este sentido los herbarios, un poquito de historia, dense una idea de cómo es que tenemos, miren, les hablaba de un espacio pequeño. Aquí en la foto inferior izquierda podemos tener una colección, cómo es que se van guardando en diferentes gavetas. Esa es una fotografía, por ejemplo, del herbario de preparatoria agrícola. Ahorita les voy a poner unas del MEXU, que es el herbario nacional que se encuentra en la UNAM. En la foto de superior vamos a localizar algunas plantas ya montadas y si se dan cuenta tenemos la mayoría de los órganos, si no es que todos. Raíces, tallos, hojas, inflorescencias, flores. Entonces tienen que estar bien representadas sus plantas, ¿vale? Ahora, como dato cultural, los herbarios, hay algunas fechas que se van conmemorando en el sentido del surgimiento de la botánica como ciencia y demás. Lo que yo quiero, y normalmente tenemos la ideología de que si es, no solo en esto, sino de manera general, si es extranjero es bueno y es mejor que lo que se produce en el país, ¿no? Y realmente no tenemos una idea general de muchos de los aspectos, ¿no? Por ejemplo, hablan de la clasificación de la historia y te dicen que estuvimos en Renacimiento, estuvimos en Oscurantismo, ¿sí me explico? Pero eso es básicamente una clasificación de la historia del hombre que se llevó en Europa, ¿no? Y está bien, pero fue con los europeos. Y pocas veces nos hablan de cómo se ha llevado la historia, por ejemplo, en América, los grupos indígenas, los grupos originarios. ¿Por qué lo menciono así y hago un poco de discrepancia en ese sentido? Porque normalmente hablamos de la botánica como ciencia y nos remontamos a Linneo, nos remontamos a Europa y nos remontamos a mucha información que se surgió en Europa, en el viejo continente, lo que se llama mal llamado el viejo continente. Pero, por ejemplo, en las culturas prehispánicas ya se tenía un amplio conocimiento de las plantas en morfología y en usos. Entonces podemos encontrar algunos códices prehispánicos a lo largo de América, y Mesoamérica no es la excepción, donde vamos a localizar algunos escritos prehispánicos, donde van a tener, si no las plantas completas, diagramas muy específicos sobre la morfología de algunas plantas y sus descripciones, y principalmente su clasificación basada en el uso. Me refiero a los usos medicinales, las raíces de la herbolaria de las culturas prehispánicas. Y ahí yo prefiero hacer mucho énfasis en esa importancia cultural de nuestros grupos originarios,
pero tampoco perdón, no dejarlos de lado y seguimos abogando con la información que se maneja desde el punto de vista general del surgimiento de la botánica y el origen de las colecciones científicas, haciendo énfasis ahorita en los herbarios. ¿Muy bien hasta aquí? Este es una fotografía viejísima del herbario de preparatoria agrícola. Estas son otras gavetas. Y volvemos a hacer una otra definición, volvemos a retomar otra definición de herbario, donde nos dice que un herbario es una colección, y aquí vamos a ampliarla, sistemática de ejemplares botánicos, o sea, de plantas, que representan la flora y vegetación de un área determinada. ¿Vale? También los consideramos como un banco, un archivo de datos botánicos que corresponden a la distribución, taxonomía, abundancia, usos y aplicaciones de la vegetación o de las plantas de alguna región. Y finalmente también los herbarios los vamos a considerar como las herramientas fundamentales de los estudios florísticos y taxonómicos. Y aquí voy a hacer un poquito de digresión y quiero enfatizar también en eso. Normalmente empezamos proyectos de investigación, empiezan tesis y es bien común encontrar con que tú, zootecnista, te quieres hacer tu tesis con borregos, en pastoreo, en animales en libertad, no jaulas, producción de carne orgánica y demás. ¿Vale? Permítanme. No sé lo que está tardando mucho en cargar. Déjenme ver si carga mientras quiero hacer énfasis en lo que estoy comentando. Tú como zootecnista quieres hacer un proyecto de tesis o de investigación que te permita tener tu título y lo vas a hacer con borregos en pastoreo porque es lo de hoy. Y resulta que todas tus mediciones vas a comparar diferentes forrajes para determinar la calidad de ese alimento en tus animales. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Y resulta que tú comentas que vas a tenerlo en praderas de... ¿Qué te gusta? Vamos a hacer algo sí, general. De Cynodon lenfuensis. Y sacas todos tus datos con praderas de Cynodon lenfuensis. ¿Estás seguro que tu planta es Cynodon lenfuensis? ¿Sí queda claro? Hola, hola. ¿Se me fueron? Profesor, yo no los alcancé a escuchar bien. Sí, a ver, permítanme. Lo que comento es que tú puedes plantear todo un proyecto correspondiente a un tema muy interesante, pero resulta que llegas a la parte de la identificación de tus plantas con las que estás trabajando y es importante que tú puedas tener esas plantas y bien identificadas esas plantas. ¿Qué pasaría si yo te dijera, qué crees?
toda tu investigación la hiciste y está muy bien, pero no es Sinodon. La planta que tú me estás mencionando no es un Sinodon lenfuensis, es un Sinodon plectostachys. ¿Sí me explico en la digresión de que estoy comentando? Sí, profe. Que tendría que ¿Sí? investigar bien desde un principio qué tipo de planta es, bueno, del forraje que tiene. Analizarlo o buscar información en herbarios para saber las características del forraje que necesita. Ok, perfecto. Muy bien, esa es la primera, pero ¿y qué pasaría si ya hiciste toda tu investigación? Pues ver qué es el tipo de forraje que mantuviste en toda la investigación. Imagínate que ya pasaron 6 años de tu investigación. Pues buscar la información, aún así se encontraría en los herbarios, en el archivo de... Ok, pero ¿y cómo sabrías qué plantas comparar? Y fíjate, imagínate, entró el ganadero donde montaste tu experimento ya falleció, y bien rarísimo lo que pasa en México, los hijos ya se pelearon, ya vendieron el terreno y ya es una unidad habitacional del ISSSTE. Como dijo profe, no lo entendí. Tú tienes tu pradera y me dices que después de 6 años de tu investigación tienes duda con que tu planta era la adecuada, tenías bien identificada tu planta y me dices que hay que buscar información en herbarios y demás. Pero tu planta estaba en la pradera y estoy haciendo un ejemplo hipotético donde ese ganadero que te prestó la pradera falleció y los hijos ya se pelearon y ya la pradera ya no existe porque vendieron los terrenos. ¿Qué harías? O más bien, no qué harías. Dime en qué problema estás metida y cómo pudiste haber resuelto desde el principio. Con Desde el ambiente principio. controlado. A ver, dime, nena, espérame, ¿sí? Haber identificado, bueno, desde el principio hubiese identificado el tipo de forraje que estoy utilizando, analizar todo el espacio para evitar ese problema. Ya después no sabría qué hacer. Ok, pero ya no pudiste identificarlo. ¿Cuál fue el error que cometemos todos? O la gran mayoría. ¿Que no se guardó una muestra? Exactamente, no se guardó una muestra. Si tú vas a trabajar con una planta en tu proyecto de investigación, no haces lo que hace todo el mundo. Es alfalfa. ¿Seguro que es alfalfa? ¿Seguro que es alfalfa? Pues es que ya me dijeron, ¿seguro que es alfalfa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada vez que ustedes trabajen con una planta en un proyecto de investigación? Rectificar la información. Recopilar la información de esa planta, colectar, montar y enviar a un herbario. Al que tú quieras, que esté reconocido. Y el herbario te va a decir, gracias por su aportación. Y te dice cuál es el número de registro de tu planta. ¿Qué es lo que prosigue allí? Que tú en tu proyecto incorpores y digas, estoy trabajando en praderas de Sinodon lenfuensis, resguardado en el herbario el MEXUM, herbario nacional, bajo el número de registro XYZW. Resulta que en unos años encuentras ese problema, pero ahora no te encuentras, ahora toda tu tesis no se puede ir a la basura. ¿Qué es lo que haces? Recapitulas e indicas la colecta que se tenía no era de Sinodon lenfuensis, era de Sinodon plectostachys. Aquí está el registro y aquí están las plantas herborizadas y ya se confirmaron, ¿no? Y ahora que está también de moda toda la parte de biología molecular, ya está, es más, está determinado por marcadores moleculares y ya está secuenciado que sí es Sinodon plectostachys, o ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Sí es Sinodon lenfuensis.
¿Sí me explico? Porque normalmente menospreciamos el trabajo de un herbario, porque no nos percatamos de toda la importancia y toda la importancia y el sustento que le puede dar a nuestros trabajos. ¿Listos? Por eso hablamos de que es una herramienta fundamental de los estudios florísticos, entre otros. Ahora, pregunto, ¿ya se ve mi presentación? Ya, profe. ¿Se ve la presentación o se ve la hoja de PowerPoint? La presentación, profe. Ah, ok. Entonces, ok. Quiero regresar un poquito y les hablaba de este punto relevante. En la historia, los herbarios, según la historia europea, datan de Europa en el siglo XVI. En México, tenemos que mencionar sin menor duda los manuscritos indígenas que nos daban mucha información con respecto al conocimiento principalmente herbolaria. Y el herbario en México se le achaca a dos médicos, ahí por ahí de 1552, que ellos trabajaban básicamente con la parte de herbolaria y la extracción de principios activos para tratar algunas enfermedades. Y aquí estos dos médicos mexicanos responden al nombre de Martín de la Cruz y a Juan Badiano. Ahora, las tres funciones fundamentales de nuestros herbarios en Chapingo, y que normalmente son generalizadas a todos los herbarios, son tres, que es investigación, servicio y docencia, ¿vale? Que si se dan cuenta corresponde a las tareas sustantivas de la institución. La investigación, me refiero como el ejemplo que les comentaba, fortalece y apoya a la investigación. La docencia, que es lo que hacemos nosotros, cuando estamos en presencial, todo el material que nos dan para trabajar en los herbarios, para trabajar en las clases de botánica, los aporta el herbario de zootecnia. Ellos nos acomodan el material, nos apoyan en la docencia, son laboratorios de apoyo a la docencia. Y el servicio, y es lo que yo les comentaba, como son instituciones públicas, normalmente los herbarios corresponden a instituciones públicas, están obligados a dar servicio a la ciudadanía. Si tú te presentas con tu identificación en cualquier herbario y dices, quiero revisar material herborizado porque me voy a revisar mi tesis, me interesa buscar la distribución de una planta, me interesa el simple hecho de que quiero conocer un herbario, cualquier herbario te debe de recibir. Obviamente tienes que estar plenamente identificado. ¿Vale? Eso es parte del servicio. Otro de los servicios importantes que realizan los herbarios, por ejemplo, son los intercambios entre herbarios para el enriquecimiento, o también te apoyan. ¿Cómo sabrías que tu pradera de Cynodon plectostachys es plectostachys y no Cynodon lemphuensis? Colectas tu planta y si tienes dudas, te vas y la comparas con lo que ya está establecido en los herbarios. Hay plantas muy fáciles de identificar, pero algunas sí son un poco complicadas. Entonces, por comparación, podemos llegar a hacer confirmaciones. Dime. Perdón que lo interrumpa, pero no sé si nada más sea en mi caso, pero ya no están pasando la presentación, nada más se quedó en qué es un herbario y de ahí ya no ha corrido nada. Yo también tengo el mismo problema, profe. Igual, profe. Qué horrible está. Es que ese es el problema de Teams. Yo no sé por qué Teams me deja congeladas las... A ver, ahora... Pero les juro que es el problema de Teams. Yo sí estoy viendo que recuerdo. Estaba aquí en las tres funciones. Investigación, docencia y servicio. No, díganme y vemos la manera de resurgirlo, o si seguimos en la misma dinámica, a lo mejor podemos migrar a otra plataforma. ¿Vale? Porque, si por el ejemplo, problema en mi caso, profe, lo de historia no se vio nada. O sea, nada más lo estaba escuchando. O no sé si nos va a proporcionar sus diapositivas a lo mejor. Esta diapositiva ya está en los documentos. Ya Ajá. se la subí. Sí, porque no ha corrido mucho, que digamos. Entonces, les solicito, si es que tienen ese problema, si te metes al equipo,
donde estamos trabajando en los archivos, ahí está, les subí varias informaciones y de hecho es el segundo archivo, dice colecciones científicas, herbario. Lo subí el día 10. Si se les complica ver el video, les puedo, al menos para ahorita, y podemos vernos la siguiente clase en Meet. A ver si avanzamos un poquito más rápido. La desventaja es que no tengo forma yo de grabar en esa plataforma. ¿Vale? Entonces yo les pediría que descarguen la presentación y la vamos revisando en lugar de que vean el video. Aquí, por ejemplo, ya empezaríamos la parte del enriquecimiento del herbario. No sé si se ve. Sí, profe. Sí, se ve. Sí, profe. Ok, este es un listado convencional de material y equipo que se utiliza para el enriquecimiento. ¿A qué le llamamos enriquecimiento de un herbario? Agregar más especies, ¿no? Ok, perfecto. Porque muchas veces dicen, es que vamos a hacer colecta botánica. La colecta, mejor dicho, recolecta botánica, solamente es una parte del enriquecimiento de un herbario. ¿Vale? Entonces vamos a realizar todo el procedimiento y ahorita les digo dónde van a tener ustedes injerencia, ¿vale? El enriquecimiento de los herbarios, se les vuelvo a mencionar, se enlista una serie de materiales, por ejemplo, tijeras de podar, lupas, los altímetros, libretas de notas, ahí pongan notas para todo lo que sea de campo y no solo botánica, sino todo lo que sea salidas de campo requieren. Cuadernos tipo italiano o francés, pasta dura sin espiral. Se estila también utilizar plumones de tinta permanente, aunque preferentemente es lápiz. Si el lápiz se les cae alcohol, se les moja, el lápiz no se corre, la tinta sí. Guantes de piel o lona, estas principalmente porque muchas veces colectamos plantas que son urticantes o tienen espinas o estípulas. Normalmente llevamos varios tipos de bolsas, tanto en tamaño como materiales, principalmente plásticas y de papel. También se estila llevar ligas para los cierres de bolsas, frascos con líquidos, frascos para colectar ejemplares en líquido, esos frascos se llenan con formaldehído al 10% o alcohol en mezclas que pueden ir del 50 al 70%. Estos frascos principalmente se utilizan para colectar frutos carnosos en el caso de que las plantas se requieran con frutos carnosos. Que sus plantas tengan frutos carnosos. No puedes meter un fruto carnoso a la prensa, entonces colectamos el fruto aparte. Cámara fotográfica, guías y manuales, prensa, mecaílo o piola o lazos para amarrar su prensa, papel periódico y cartón corrugado. El cartón corrugado, lo ideal es utilizar cartón corrugado, muchas veces no lo tenemos, es caro, es difícil de conseguir, entonces podemos utilizar cualquier tipo de cartón. ¿Vale? Si se dan cuenta, esta lista en algunos puntos ya está rebasada. ¿Por qué? Porque normalmente traen ya muchos elementos en un invento maravilloso de los 90s que se llama teléfono celular, que ahora son más poderosos que muchas computadoras. Entonces, por ejemplo, los altímetros, las libretas de notas, la cámara fotográfica e incluso las guías las pueden traer guardadas ya directamente en sus equipos móviles. ¿Vale? No es obligado, puede ser una u otra o combinaciones de ambas, porque muchas veces son extremistas. A mí me sigue gustando la parte del lápiz y papel cuando colectamos en una zona todo lo que encontremos. Si ustedes van a colectar una o dos plantas para la colecta, no vale la pena llevar un cuaderno, pueden tomar sus notas digitales, no pasa nada. El detalle es entrar en este sentido. ¿Por qué no me gusta mucho el celular? En ese tenor, imagínense que se les pierde el celular, no hicieron respaldo y ya se les fue absolutamente toda la información si no la han respaldado. Esas son algunas de las desventajas. Entonces yo sigo prefiriendo que hagan sus notas en papel y preferentemente con lápiz, ¿vale? Si ustedes tuvieran una aplicación en celular que dijera colectar, me cae que la tendrían.
Ahora, esto es uno de los materiales más importantes que requerimos. La prensa botánica. La prensa botánica es una rejilla de madera de medida estándar de 50 a 35 centímetros, como esta. Creo que todos en algún... Profesor, ya no le escucho nada. Profe, Ya no se escucha.